Saludos a todos, sean bienvenidos a la clase número 1 de la semana 7. Aquí vamos a tocar dos puntos diferentes. Uno es la variación de la presión atmosférica con la altura y el otro es el principio de Arquímedes de flotación. Entonces vamos a comenzar por el primer punto. El primer punto, como les mencionaba, es la variación de la presión atmosférica con la altura. Puede ser que esta figura le parezca familiar, no es exactamente igual que la de la clase pasada, porque en la clase pasada nosotros vimos la variación de la presión en un fluido incompresible, ¿verdad? Con respecto a la profundidad, y entonces el marco de referencia estaba para abajo. Ahora se trata de la atmósfera, entonces nosotros nos vamos a basar en un marco de referencia que generalmente pues es el nivel del mar. No necesariamente es ese, pero generalmente lo es. Y la altura la vamos a poner positiva hacia arriba. Aquí es más común pues que uno está en el suelo y dice a tantos kilómetros de altura, ¿verdad? Y entonces pues vamos a ver cómo cambia la presión. El procedimiento que vamos a seguir es muy parecido al de la clase pasada, solamente que ahora vamos a trabajar con un gas, ¿verdad? Entonces el gas es el aire que hay en la atmósfera, y aquí lo que he puesto pues es un bloquecito que también estas líneas son imaginarias, igual que la vez pasada. La vez pasada era un bloquecito de líquido, ahora es un bloquecito de gas. Entonces tenemos aquí una superficie. ¿No? Tenemos aquí una superficie y en esta superficie pues las moléculas de aire que están en la parte de arriba chocan contra esta superficie, ¿verdad? Y ahí pues hacen diferentes fuerzas, ¿verdad? Hacen un montón de fuerzas así pequeñitas con los choques, que son las responsables de la presión, ¿verdad? Así. Pero entonces nosotros otra vez vamos a hacer como en la clase pasada. En lugar de dibujar todos estos vectores en toda esa superficie, nosotros vamos a trabajar con una fuerza total aplicada por el fluido, que en este caso es el aire, sobre esa superficie. Entonces, la suma de todos estos vectorcitos negritos, ¿verdad? Es este vector, que le vamos a llamar F2. ¿Por qué le voy a poner F2? Bueno, ahora mi marco de referencia, como les decía, está de abajo para arriba, entonces voy a poner el punto 1 en la parte de abajo, ¿verdad? En la cara inferior. Entonces, digamos, está por ahí. Si ese es el punto 1, entonces este es el punto 2. Entonces aquí estaría Y1, Y2, y ya ven pues que trate de hacer delgadita la lámina, pues entonces esto tiene una altura de Y, ¿verdad? Entonces esto, como les decía, es la fuerza que hace el aire que está encima, ¿verdad? Sus moléculas chocan contra esta superficie, que otra vez les digo, este es un bloque, pero es de aire, ¿verdad? Y las líneas son imaginarias. Bueno, pero así como hay aire en la parte de arriba, también hay aire en la parte de abajo. Y el aire que está aquí abajo choca contra la superficie inferior de este bloquecito, haciendo una fuerza total hacia arriba, que le voy a poner F1, ¿verdad? Porque está aplicada sobre el punto 1. Bueno, entonces ahí tenemos las fuerzas realizadas por el fluido de los alrededores sobre el fluido que he seleccionado como mi sistema. Ahora solamente voy a agregar el vector peso, porque claro que esta sección que yo he elegido pues tiene aire, y este aire tiene masa y por tanto tiene peso. ¿Ok? Entonces ahora, igual que la vez pasada, pues voy a hacer una sumatoria de fuerzas.
como todavía estamos en la parte estática, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. En X se sobreentiende que es igual a 0 porque si no hubieran corrientes de viento, ¿verdad? Entonces ahora lo que vamos a hacer es una sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Así como hicimos la vez pasada con los líquidos. He puesto mi marco de referencia positivo hacia arriba. Entonces me va a quedar positiva la fuerza 2. Perdón, me va a quedar positiva la fuerza 1. Negativa la fuerza 2. Y negativo el peso. La fuerza 1, pues como ya dijimos, es la fuerza realizada por el fluido. Y entonces esta la podemos calcular con la presión 1 por el área. Si se fijan, pues el área rosadita que pinté arriba es igual que la cara de abajo, ¿verdad? Entonces, pues no le voy a poner a 1, no hay necesidad. Luego, en la fuerza 2, pues también es la fuerza que hace un fluido, también lo puedo calcular con la presión. Ahora, la presión en el punto 2, así como la vez pasada, lo voy a plantear en función de la presión 1. Aquí le voy a poner que es presión 1 más un diferencial de presión. Y aquí está el área. Todo esto sería la presión 2. Vea que si este diferencial de presión es negativo, quiere decir que la presión aquí arriba es más pequeña que la de abajo. Si este diferencial es positivo, quiere decir que arriba la presión es más grande que aquí abajo. Y si esto es 0, pues entonces quiere decir que la presión en 2 es igual que la presión en 1. ¿Verdad? Ahorita no hemos supuesto que una presión es más grande que la otra. Y luego pues tenemos el peso. El peso no el de todo el aire, sino que el de mi diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? El de este objeto. Entonces sería una masa diferencial por la gravedad. Voy a hacer un procedimiento parecido también al de la clase pasada. Aquí voy a distribuir y voy a replantear el diferencial de masa. En lugar del diferencial de masa voy a poner densidad por diferencial de volumen, ¿verdad? Si esto es la masa de este bloquecito, pues entonces esta es la densidad del gas que hay en este bloquecito y el volumen es el de este bloquecito, ¿verdad? Por eso también lo pongo de forma diferencial. Aquí se me cancelan estos dos términos. Y entonces pues voy a dejar esto de este lado. Aquí este menos no lo distribuí. Bueno, lo voy a poner así. Para no borrar. Este menos lo debía haber distribuido. Aquí está. Vaya. Y esto lo voy a pasar para el otro lado. Vale. Ahora, en lugar de diferencial de volumen, voy a plantear este diferencial con las dimensiones que tengo aquí en la figura, ¿verdad? Ya le puse que esto es A, ¿verdad? Así lo hemos venido trabajando, entonces le voy a poner aquí que es área por la altura que es de Y. Aquí ya no puse el menos porque lo estoy pasando para acá, ¿vale? Y ahora vemos una expresión muy parecida a la de la clase pasada, ¿verdad? Hasta aquí se mira igualito, la diferencia es este signo menos. Si usted revisa sus apuntes de la clase pasada, se va a dar cuenta que este signo menos no aparece. ¿Por qué? Porque para nosotros el valor de Y era positivo para abajo. Entonces, entre mayor sea la profundidad, dijimos, pues va a ser mayor la presión. Ahora no. Ahora esta Y se mide para arriba, ahora es altura. Entre más arriba, según este signo, menor va a ser la presión, ¿verdad? Conforme vaya aumentando Y, entonces va a ir siendo más negativo el diferencial de presión, o sea que va a ir disminuyendo la presión para arriba, que es equivalente a la ecuación que teníamos para líquidos, que dijimos que la presión aumentaba para abajo, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces, ¿para qué lo estamos volviendo a hacer? Ahora la situación es esta.
vamos a trabajar con un gas. En el caso del líquido, pues nosotros dijimos que era incompresible prácticamente y entonces la densidad era una constante. Pero ahora, si esto se trata de aire, entonces es un gas y no lo podemos tratar como si su densidad no cambiara con la presión. Entonces, ahorita vamos a arreglar eso porque tenemos que encontrar entonces una relación de la densidad con la presión. Pero esto lo voy a hacer súper rápido porque ya es un repaso de lo que usted estudió en química general. Allá en química general, usted vio que PV era igual a nRT. Esta es la ecuación de los gases ideales, la ley, ¿verdad?, de los gases ideales. Bueno, entonces vio también que si yo despejo la presión, entonces voy a poner el volumen aquí abajo, ¿verdad? Lo estoy despejando y en lugar de moles, yo los moles los calculo dividiendo la masa sobre la masa molar del gas. Y entonces aquí tenemos nosotros masa sobre volumen, esto es densidad, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros que la presión es la densidad por la constante de los gases ideales, la temperatura en Kelvin, recuérdelo, ¿verdad?, y la masa molar, que yo aquí le he puesto masa molar promedio porque es aire y esta es una mezcla, entonces no tiene una fórmula química como tal, pero se conocen las proporciones en que se encuentra cada uno de los componentes, ¿verdad? Entonces vemos nosotros que la densidad y la presión son directamente proporcionales en los gases, por eso es que aquí no podemos sacar de la integral esta densidad, como en el caso de los líquidos. Bueno, entonces lo que voy a hacer, voy a despejar la densidad para poderlo sustituir acá. Aquí era presión. ¿Qué estamos? Bueno, presión. Haga caso omiso de esto, por favor. Masa molar entre RT. Bueno, y entonces, como les decía, lo voy a sustituir aquí. Diferencial de presión igual a menos P por masa molar entre RT, por aquí está la gravedad, y luego DY. Ahora me ha quedado la presión de este lado, pero el diferencial está de este lado, entonces lo voy a pasar para el otro lado. Y ahora para resolverlo, nosotros vamos a suponer que la temperatura no cambia con la altura, ¿verdad? Solamente estamos viendo cómo cambia la presión con la altura, no con la temperatura ni con otros factores, ¿verdad? Entonces vamos a suponer que T es una constante y que la masa molar es una constante también. O sea que no ha cambiado tampoco la composición del aire con la altura, ¿verdad? Entonces, si esto es así, entonces yo puedo resolver esto por integración. Desde la presión 1 hasta la presión 2. Y aquí, si esto es constante, pues entonces solamente me quedaría integrar de y, ¿verdad? Porque todo este cociente sería constante. Desde y1 hasta y2. De este modo, me va a quedar acá logaritmo natural de presión 2 sobre presión 1 igual a menos masa molar del gas, gravedad, constante de los gases ideales, temperatura en Kelvin, Y2 menos Y1. ¿Okay? Acá, generalmente en los libros, pues aquí ya le ponen una H que indica ahora sí altura, la vez pasada era profundidad, ¿verdad? Y despejan la presión 2, porque la idea es encontrar una ecuación que me permita para diferentes alturas determinar la presión en ese punto, ¿verdad? Encontrar la presión a 5 kilómetros de altura sobre el nivel del mar, por ejemplo.
Entonces, vamos a despejar la presión 2. Aquí estoy aplicando la función exponencial. Aquí he puesto una A. Esto es una notación del libro de Resnick. Le ponen una letra A la altura a la cual la presión disminuye en un factor de 1 sobre E. Entonces, pero esto, si se dan cuenta, no es más que el inverso de este cociente. Lo voy a calcular aparte. Lo vamos a hacer para una temperatura ambiente de 25 grados Celsius, ¿verdad? Y para planeta Tierra. ¿No? Como para que tengamos un valor ejemplo y que es recurrente, ¿verdad? Entonces, acá el valor de A, como les decía, es el inverso de este, entonces voy a hacer RT sobre masa molar promedio y gravedad. La constante de los gases ideales ya es un valor dado, ya lo vio en química general, es 8.314 pascales por metros cúbicos entre mol por Kelvin. La temperatura, como les decía, hay que pasarlo a Kelvin, entonces sería 298.15 Kelvin. Lo que se hace es sumarle 273.15 por si no se acordaba. La masa molar del aire es 29 gramos sobre mol, pero estamos trabajando en sistema internacional, entonces voy a poner 29 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre mol. Y la gravedad, pues ya se la puede. Esto da como resultado 8.722.09 metros, que podemos aproximar a 8.72 kilómetros. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos trabajando en tierra, ¿verdad? Entonces, y nuestro punto de referencia, digamos que es aquí, digamos que este es nuestro punto 1 de referencia, este es el nivel del mar. Entonces aquí usted sabe que la presión es una atmósfera, ¿verdad? Entonces, este sería su punto 1 al cual le conoce la presión. Y a partir de aquí para arriba se mide el valor de H. Si usted tuviera que medirlo para abajo, digamos aquí hay un barranco o algo por el estilo, entonces la H sería negativa porque la estaríamos midiendo hacia abajo, ¿verdad? Entonces, así es como se usaría esta ecuación. Si yo quiero saber aquí en este punto Y2 cuánto es la presión atmosférica, este es mi punto 2, y entonces todo esto sería mi valor de H, ¿verdad? Y aquí, como pueden ver, pues entonces la presión decae exponencialmente. Entre más arriba esté un punto, menor va a ser la presión que se va a percibir ahí. Este valor de A, pues si no se tratara del planeta Tierra, tendría que calcularlo, ¿verdad? Si se tratara del planeta Tierra, pues entonces podemos ocupar este valor que está aquí, suponiendo una temperatura ambiente de 25 grados. A menos que dijera en un día muy caluroso, me dan la temperatura, ¿verdad? O que me estén diciendo, mire, esto es allá en Alaska, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar con una temperatura local, ¿verdad? Pero esta sería la ecuación para poder sacar esa presión. Y vea que en este punto, pues ha sido importante la ecuación de los gases ideales. Esta parte, pues, yo sí le diría que la mantenga presente, ¿verdad? Y este 29 que nosotros trabajamos específicamente para el aire que hay en la Tierra, ¿verdad? Si fuera de otro planeta, pues entonces tendríamos que tener esa masa molar, o si no, a lo mejor podríamos valernos de alguna de estas relaciones para poder encontrar esa masa molar, o a lo mejor hacer un simultáneo, pero no podríamos trabajar con el 29 si se tratara de otro planeta.
Bueno, entonces, ¿qué es lo que sigue ahora? Un ejercicio, ejemplo. Vamos a trabajar con un ejercicio de la guía. Voy a quitar esta página sucia. Vamos a trabajar con un enunciado de la guía, ¿verdad? Aquí nos preguntan que qué altura alcanzará la columna de mercurio si me están diciendo de un barómetro, ¿verdad? Entonces me están pidiendo aquí directamente la presión atmosférica en milímetros de mercurio. Esa es la traducción, digamos, de esta pregunta. ¿Qué altura alcanzará la columna de mercurio de un barómetro? Nosotros vimos en la clase pasada que el barómetro sirve para medir la presión atmosférica y que el tamaño de la columna, pues directamente en milímetros de mercurio, es la presión atmosférica. Entonces, pues digamos que podemos transformar esto a que nos están pidiendo la presión atmosférica en milímetros de mercurio, ¿verdad? Esta sería la pregunta realmente. Dice que este barómetro pues se encuentra en la cima del monte Everest, entonces esta presión que me están pidiendo es para el monte Everest. Entonces digamos hasta aquí, el monte Everest, ¿verdad? Si este tiene una altura de 8.84 kilómetros sobre el nivel del mar, entonces mi punto de referencia va a ser el nivel del mar. Aquí va a estar mi punto 1 porque con respecto a este punto está medida la altura que me están dando. A ver. Aquí son 8.84 kilómetros. ¿Verdad? Me dan la masa molar del aire, ¿verdad? Y me dan la temperatura ambiente promedio en el monte Everest. Entonces, nosotros vamos a trabajar con la ecuación que acabamos de ver, ¿verdad? Porque queremos la presión atmosférica, pero aquí en este punto. Para nosotros este sería el punto 2, ¿verdad? Entonces, presión 2 sabemos que es presión 1 por E a la menos H sobre A. El problema es que ahorita tenemos nosotros que calcular el valor de A. Pero ya nosotros vimos que A es el cociente de RT sobre G y masa molar. ¿Verdad? Lo vamos a tener que calcular porque nos están hablando del monte Everest, pues ahí no va a estar a 25 grados, ¿verdad? Es una temperatura muy diferente, entonces ya que me están dando la temperatura no la voy a suponer. Sin embargo, la constante de los gases ideales siempre es la misma. Aquí la temperatura lo que hago es sumar 273.15 para que la temperatura me dé en Kelvin. La gravedad 9.8 porque estamos trabajando en el planeta Tierra. Si no, la gravedad de otros planetas la podemos consultar en la tabla del final de la guía de ejercicios. Y la masa molar, pues así como les había mencionado, ¿verdad? Aquí está en gramos sobre mol, pero nosotros tenemos que dejarla en kilogramos sobre mol porque estamos trabajando en sistema internacional. Entonces sería 29 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre mol. Esto da un resultado de 7.376.41 metros,
que voy a aproximar a 7.38 kilómetros. Ya tenemos el valor de A, entonces ahora ya simplemente voy a sustituir esto, porque esta H nosotros vimos que es la distancia, ¿verdad?, entre el punto de referencia, el cual le conozco yo la presión, ¿verdad?, que es esto que está aquí, y el punto donde yo quiero encontrar la presión. Entonces este valor sí ya lo tengo, que son 8.84 kilómetros. Ya tengo el valor de A y la presión en el punto 1, como esto es el nivel del mar, pues yo sé que esto es una atmósfera. P1 es una atmósfera. Entonces, la presión 2 va a ser igual a una atmósfera, que como me están pidiendo la respuesta en milímetros de mercurio, de una vez le voy a poner 760 milímetros de mercurio. Esto equivale a una atmósfera, usted lo puede verificar en una tabla de factores de conversión. H sería 8.84 kilómetros y A nosotros le pusimos 7.38 kilómetros. Esto da como resultado 229.4 milímetros de mercurio. Esta sería la altura. Entonces, esta es la respuesta para este ejercicio. Bueno, este sería un buen momento para que le ponga pausa al video, porque vamos a una segunda parte. Vamos a abordar el segundo punto que les mencioné sobre flotación. Así que si quiere tomarse un descanso, póngale pausa. Hemos completado una idea. Luego seguimos con la otra idea. Bueno, vamos a abordar ahora el segundo punto, que se llama principio de Arquímedes. Y como les mencionaba, este es sobre la flotación, así que hay que poner algo a flotar aquí. Vamos a poner este bloquecito. ¿Este bloquecito de qué es? Es un bloquecito de líquido también, ¿verdad? O sea que aquí realmente no hay un objeto sumergido, sino que he seleccionado una parte, ¿verdad?, una porción de líquido. Digamos que esto fuera agua, pues entonces ese es un bloquecito de agua. ¿Qué sucede aquí? Bueno, que este bloquecito de agua tiene peso, ¿verdad? Tiene un peso porque tiene masa. Peso de líquido. Entonces, ¿qué es lo que hace que esto permanezca en reposo? Porque nuevamente nosotros seguimos en la sección de estática de fluidos. Estamos suponiendo que en total, pues, el líquido está en reposo. Entonces, si nada más tuviera peso, pues entonces esto iría haciendo una corriente hacia abajo. Y eso no sucede. Entonces, debe de haber una fuerza que apunte para arriba. ¿De dónde sale esto? Bueno, esto proviene de las fuerzas que hace el mismo líquido sobre la cara superior y la cara inferior. Si se acuerdan, pues en la clase pasada vimos que incluso en los fluidos incompresibles, pues aquí había un montón de fuerzas que hacía el líquido que estaba en los alrededores. ¿Y qué hacíamos nosotros? Igualito que acabamos de hacer hace un rato, pues sustituimos ese vector por uno grande, ¿verdad? Pero también vimos nosotros que en la cara de abajo también se hacen algunas fuerzas. Aquí se lo voy a poner así, vaya. Y entonces, ¿qué era lo que sucedía? Nosotros vimos que la presión en el punto de abajo es más grande que en el punto de arriba. Y estas están distribuidas en una superficie igual, ¿verdad? La superficie de arriba y la de abajo es igual, pero la presión de abajo es más grande que la presión de arriba. Entonces, la fuerza total que se ejerce en la cara de abajo es mayor que la que se ejerce en la parte de arriba. Y la fuerza de abajo apunta para arriba. Entonces me hace una fuerza neta, ¿verdad? Aquí ya no estoy incluyendo solamente lo de arriba o solamente lo de abajo. Estoy incluyendo todas las fuerzas que hace el fluido, ¿verdad? Entonces esto me va a dar una fuerza neta hacia arriba, a la que le llamamos empuje.
Mira, esta E es empuje, fuerza de flotación, o fuerza boyante. Por lo mismo puede ser que en diferentes libros lo encuentre con una letra E, como lo que acabo de poner, con una letra F o con una letra B labial. Pero usted debe de entender lo mismo. Y en todo caso, pues esto se debe a la diferencia de presión que hay en la parte superior y en la parte inferior de este cubito de líquido pues, que dibujé, ¿verdad? Que seleccioné. Entonces, esto debe de ser así, porque si no, entonces habría una corriente de fluido vertical, ¿verdad? Sería hacia abajo, porque entonces solamente tendríamos la fuerza del peso. Bueno, y entonces, pues, si a esto le llamo diagrama de cuerpo libre 1, entonces de aquí yo hago una sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Le voy a poner así, positivo para arriba. Realmente eso es indiferente. Va a quedar el empuje menos el peso del líquido igual a 0. Y nótese que el peso del líquido es el líquido que está encerrado en este bloquecito. Por eso le he puesto las líneas ahí punteadas, ¿verdad? Porque es una porción de todo lo demás. Entonces, este empuje es igual al peso del líquido que está ahí encerrado. Que también nosotros ya vimos que podemos replantear, ¿verdad? Bueno, usted ya sabe que puede ser masa por gravedad y que la masa ya vimos que la podemos replantear como densidad por volumen, ¿verdad? Entonces, estas fuerzas tienen que ser iguales, ¿verdad? Aquí no hemos visto nada nuevo. ¿Que de dónde salía? Bueno, dijimos, ¿verdad? Voy a hacer aquí otra vez. De SL1. Si hago mi bloquecito, antes nosotros dibujábamos el diagrama de cuerpo libre así. Aquí medíamos profundidad, entonces el primer punto que me encontraría de arriba hacia abajo sería este, entonces esta sería la presión 1 y esta sería la presión 2 y este es el peso del bloque, ¿verdad? Entonces nosotros dijimos, bueno, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Vea, es el mismo diagrama de cuerpo libre, solamente lo estoy planteando de una manera diferente. Entonces aquí me va a quedar positivo la fuerza del punto 2, ¿verdad? Presión 2 por área. Me va a quedar negativo presión 1 por área. Y me va a quedar negativo el peso. Aquí puedo sacar yo un factor común. Bueno, aquí voy a poner peso de líquido, ¿verdad? Vale, entonces me quedaría presión 2 menos presión 1 por el área igual al peso de líquido. Vea que este peso de líquido es esto mismo que está aquí, por tanto, esta fuerza tiene que ser el empuje, ¿verdad? Que era lo que les mencionaba, que esta fuerza que apunta para arriba es debido a la diferencia de presión que hay entre las dos caras. Bueno, ¿y para qué es el otro recipiente? Bueno, aquí vamos a sumergir otra cosa. Este bloquecito tiene el mismo tamaño, pero es un sólido, ¿verdad? Tiene el mismo tamaño, ¿verdad? O sea, me refiero a volumen, no a masa necesariamente. Ahorita no estoy diciendo nada de la masa, solamente del volumen. Vale. Y aquí vamos a trabajar con un diagrama de cuerpo libre 2. ¿Para qué estamos haciendo esto? Lo que queremos saber ahorita es cuál es la fuerza de empuje que le hace un líquido a un objeto que está ahí sumergido, ¿verdad? Ahora ya
ya no está este poco de agua aquí, ¿verdad? Aquí este espacio estaba utilizado por agua, ahora está utilizado por un sólido y por eso aquí pueden ver ustedes que el nivel del agua ha subido, ¿verdad? Este espacio de aquí ya no está siendo utilizado por el agua, sino que por el sólido, pero que se hizo esa agua, pues subió, ¿verdad? Subió el nivel. Entonces ahora sí ya tenemos un objeto diferente ahí sumergido. Vale, entonces, ¿qué le dibujamos a esto? El peso, naturalmente. Le voy a poner ese de sólido. Y le voy a dibujar el empuje. También va a haber, ¿verdad? Va a haber empuje también. Vale. ¿Este empuje es igual que este otro? De hecho, sí. A pesar de que aquí hay más líquido arriba de esta cara, si se fijan, la diferencia de presión, ¿verdad? Es lo que nos interesa y pues esto tiene la misma altura que esto, ¿verdad? Bueno, el mismo espesor, digamos, que esto, y entonces la diferencia de presiones nos va a dar la misma, ¿verdad? Si yo quiero sacar presión 2 menos presión 1, pues básicamente me va a quedar ρ por G por este pedacito de acá, ¿verdad? Y lo mismo me va a quedar aquí. Eso lo puede verificar usted aplicando la ecuación de la clase pasada que decía que la presión 2 es igual a la presión 1 más ρGH, ¿verdad? Lo puede aplicar para la cara inferior y para la cara superior y se va a dar cuenta que lo que le va a quedar es ρG ya solamente por este pedacito. Y aquí entonces me va a quedar lo mismo, ¿verdad? Bueno, entonces este empuje es igual que este otro, por eso no le voy a poner ni sólido, ni líquido, ni nada, ¿verdad? Bueno, entonces ahora voy a trabajar con el diagrama de cuerpo libre 2. Otra sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Otra vez, empuje menos peso ahora del sólido igual a 0. Que el empuje va a ser igual al peso, que ya vimos nosotros, que sería la masa por la gravedad. Estoy poniendo ese de sólido. Si esto es la masa del sólido, entonces lo puedo representar como densidad del sólido por volumen del sólido. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, de aquí nosotros podemos ver, ¿verdad? Que, perdón, de aquí nosotros podemos ver que esto habría sido lo mismo para el diagrama de cuerpo libre 2. Le voy a poner aquí también, ¿verdad? No hubiéramos llegado a lo mismo. Entonces quiere decir que el empuje, ¿verdad?, de aquí es igual a esto, y esto también es el empuje de este diagrama de cuerpo libre. Por tanto, si eso es así, entonces si esta E es igual a esta E, entonces el empuje que se le hace a este sólido es igual al peso del líquido encerrado en este bloquecito, que luego viene el sólido, toma su lugar y desplaza ese mismo volumen de líquido ahora hasta aquí arriba. Eso ya bien ordenadito y con palabras copiadas y pegadas del libro de Resnick, pues es el principio de Arquímedes, que dice que un cuerpo sumergido total o parcialmente en un líquido es impulsado hacia arriba por una fuerza de igual magnitud al peso del fluido desplazado por el cuerpo. Esto es lo importante. Esta es la parte importante. Este es el empuje. Se me movió mi bloquecito. Vale. ¿De dónde sacamos esto? Bueno, esto lo sacamos de aquí. Repito. Como tienen las mismas dimensiones,
Entonces la diferencia de presión entre este punto y este punto es igual que la diferencia de presión entre este punto y este punto. Entonces este es el empuje tanto para el diagrama de cuerpo libre 1 como para el diagrama de cuerpo libre 2. Entonces, si esto es el empuje, que es este, ¿verdad? Pero que también es este, entonces esta E, que es el empuje que se le hace al sólido, es igual al peso del líquido. Este peso del líquido no es todo el líquido, es el líquido que está encerrado aquí en la línea punteada, ¿verdad? Y este volumen, ¿verdad?, lo sustituye este sólido, o sea, lo desplaza. ¿Y a dónde está este líquido ahora? Ahora está aquí arriba. Claro, me quedó mucho más grande en la figura, pero no calculé, ¿verdad? Pero entonces toda esta agua ocupa toda esta parte de aquí arriba. Todo esto de aquí es esto de aquí, ¿cierto? Entonces, eso es lo que dice el principio de Arquímedes. Además, podemos nosotros pues hacer una igualación entonces, ¿verdad? Voy a igualar el empuje que se planteó en el diagrama de cuerpo libre 1 con el que se planteó en el diagrama de cuerpo libre 2. Bueno, y aquí este sólido ahora ya me quedó rosadito también, más parece que también es de líquido. Voy a poner así, para que se vea que es el sólido. Entonces voy a igualar. Aquí teníamos densidad, sería la densidad de líquido, porque estamos calculando la masa de líquido. Volumen de líquido y gravedad igual. Aquí densidad del sólido, volumen del sólido y gravedad. Se cancela esto y me va a quedar que la densidad del sólido sobre la densidad del líquido es igual al volumen del líquido sobre el volumen del sólido. Y de aquí podemos analizar diferentes razones, porque en el principio de Arquímedes pues ya nos cuentan, ¿verdad?, que el cuerpo puede estar sumergido total o parcialmente. Entonces, de ahí es que pueden ser diferentes relaciones de densidades, ¿verdad? Y por eso diferentes relaciones de volúmenes. Veamos cómo así. Digamos que la densidad del sólido es menor que la densidad del líquido. Si esto es así, entonces el volumen del líquido tiene que ser menor que el volumen del sólido, ¿verdad? Si esto es así, entonces esto puede lucir así. ¿Se dan cuenta? Acá, esta parte es la que está sumergida del sólido y es lo que se desplaza del líquido. Aquí, por ejemplo, se desplazó toda esta cantidad de líquido porque se sumergió por completo este sólido. Entonces, si solamente se sumerge un pedacito, pues entonces va a desplazar bien poquito líquido, ¿verdad? Entonces, aquí, todo esto es el volumen del sólido. Todo. Y solamente el pedacito de abajo es el volumen del líquido desplazado, ¿verdad? Vea que aquí lo que sucede es que el líquido desplazado tiene el mismo volumen que el del sólido, ¿verdad? Pero si no, si estuviera quedado por aquí, entonces hubiera desplazado menos líquido. Bueno, entonces, ¿por qué el volumen del sólido se pone todo? Porque estamos poniendo cuánto pesa el sólido. El sólido, todo el sólido pesa, entonces por eso ponemos la masa de todo el sólido y para calcularla necesitamos el volumen de todo el sólido y por eso aquí dibujo el cuadrito completo. El volumen del líquido solamente es lo desplazado. Lo que se desplaza es igual a lo que se sumerge del sólido, básicamente. Entonces, aquí este volumen de líquido no es todo esto, no es todo lo que hay en el recipiente, sino que es este volumen que viene de aquí, que es el volumen de este bloquecito, ¿verdad? Vaya, entonces esto sería en este primer caso. En el segundo caso, digamos que son iguales las densidades.
ya debe de haber dicho, bueno, entonces los volúmenes van a ser iguales, cabal. ¿Y esto qué sería? Justo el ejemplo que tenemos aquí arriba. Si este es el líquido, aquí está el sólido. Todo sumergido, ¿verdad? ¿Y qué pasaría si tenemos una densidad de sólido mayor que la densidad de líquido? Según esto, tendríamos nosotros un volumen de líquido mayor que el volumen del sólido, ¿verdad? Porque si esto es mayor que esto, entonces esto tiene que ser mayor que esto, ¿verdad? Digamos, esto me tendría que dar, la relación me da 3, pues entonces aquí también tiene que dar 3, entonces esto tiene que ser más grande que esto para que no me vaya a dar 0.5, 0.3, ¿verdad? Vale, entonces me quedaría esta relación, pero ¿cómo es posible que un sólido se sumerja, digamos, sumerjo este bloquecito y se desplaza el doble, el triple de agua? No se puede, ¿verdad? Que usted sumerge algo de 1 centímetro cúbico y se desplazan 3 centímetros cúbicos, no es posible, ¿verdad? Entonces, en este caso, esta relación no es verdadera. En este caso. ¿No? ¿Por qué? Lo que sucede es esto. Si la densidad del sólido es más grande que la densidad del líquido, entonces el sólido se va a ir para el fondo del recipiente. Es muy pesado, dice uno. ¿Y qué pasa aquí? Sí, aquí está el empuje, no hay problema. Se define igual. Aquí está el peso, no hay problema, se define igual, pero también hay una normal. La voy a poner aquí para que no me estorbe. Y ya saben ustedes que escribo la n minúscula para no confundirla con Newton. Bueno, pero esta es la normal, ¿verdad? Entonces, puede ser que haya una cuerda, puede ser que haya un resorte, alguien agarrando el cubito, ¿verdad? Cualquier otra fuerza externa se está haciendo, ¿verdad? Y esa diferencia no está considerada en estos diagramas de cuerpo libre. Entonces, esta relación solamente se va a aplicar en flotación libre. Flotación libre es que está el sólido ahí sumergido en el líquido, ya sea parcial o totalmente, pero no hay más fuerzas que el peso y el empuje, ¿verdad? No hay cuerdas, no hay resortes, no hay nada de empujones, patadas, nada de eso, ¿verdad? Entonces, si es así, puedo ocuparlo, pero aquí hay una tercera fuerza que no está siendo considerada aquí y por tanto el empuje no sería igual al peso, sino que el empuje más la normal, en este caso, sería igual al peso. Ahora, en general, cuando la densidad del sólido es mayor que la del líquido, aún así se percibe el empuje. ¿Por qué? Uno, bueno, se mete en una piscina y uno siente que pesa menos, ¿verdad? Cuesta menos cargar cosas cuando está debajo del agua que cuando no está, cuando está fuera del agua, ¿verdad? Entonces, eso de que parece que pesa menos, eso se le llama peso aparente. Cuánto aparenta que pesa cuando está sumergido en el líquido. Entonces, en este caso, pues el peso aparente sería igual que la normal, ¿verdad? Es la diferencia. Lo voy a poner aquí. WA de peso aparente es igual al peso del sólido, ¿verdad? El peso real menos el empuje, ¿verdad? Uno siente que pesa menos porque el líquido le ayuda, ¿verdad? En el caso de la piscina, el agua le hace un empuje que contrarresta en cierta medida el peso total que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, esto más que todo se calcula cuando la densidad del sólido es mayor que la del líquido. ¿Por qué? Porque si está flotando libre, pues entonces el peso aparente es 0, ¿verdad? Porque está ahí suspendido como si no pesara nada, como si flotara en el aire, pero flota en el agua, flota en cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, no hay una caída libre. ¿Por qué? Porque pareciera que no pesa nada,
Entonces, eso es cuando la flotación es libre. Cuando la flotación ya no es libre porque la densidad del sólido es mayor que la del líquido, entonces ahí sí es más común que nosotros calculemos el peso aparente. Bueno, ahora, ¿qué nos falta? Ejercicio ejemplo para terminar la clase. Vamos a hacer un ejercicio de la guía. Este enunciado se tomó del libro de Bauer, la física de Bauer. Bueno, acá se nos dice que hay un bloque de madera de cerezo y nos dan las dimensiones. Voy a tratar de dibujarlo. A ver. Que de largo tiene 20 centímetros. Que de ancho tiene 10 centímetros. Y 2 centímetros de grueso. Ahí está. Vale. Ahí está el bloque. Este es de madera de cerezo. Vaya. Y nos dan la densidad. Le voy a poner a esto la letra C de cerezo. Y aquí le voy a poner densidad C, ¿verdad? Que es la densidad del cerezo, que son 800 kilogramos sobre metros cúbicos. Vaya. Nos preguntan que cuál es el volumen de un pedazo de hierro que si se pega al fondo del bloque hará que el bloque flote en el agua con su parte superior apenas al ras de la superficie del agua. Vaya, entonces, aquí vaya, ahí está, digamos, el cerezo. Y luego aquí en el fondo, aquí punteado porque desde arriba no lo vemos, vea. Esto está pegado abajo. El pedazo de hierro. Este es el hierro. Me preguntan el volumen. Y dice que si se pega al fondo del bloque hará que el bloque flote en el agua con su parte superior apenas al ras de la superficie del agua. Entonces, este bloque de madera, ¿verdad?, va a estar cabal con esta cara así apenitas sobre el agua. Ya aquí se ve agua. Solamente la cara de encima no se moja, ¿verdad? Todo lo demás sí se moja. Voy a poner esto es lo que no se moja. Vale. Entonces, vamos a resolverlo con una sumatoria de fuerzas, ¿verdad? Vale. Aquí van a ver que estudié dibujo técnico esta vez. Qué mentira. La vista lateral. Este es el cerezo y este es el hierro. Y entonces el agua dice llega hasta aquí. Hasta aquí, esta es la superficie. Nada, no hay cuerdas, no hay nada. Entonces esto está flotando libre. Entonces nada más tiene el empuje y el peso. Y con este diagrama de cuerpo libre, pues vamos a resolver. Vale. Nos quedaría a nosotros que... esto me estorba acá. Nos quedaría a nosotros que suma de fuerzas en Y igual a 0. Nos da empuje menos peso igual a 0, ¿verdad?
¿El peso de quién? El peso del sólido. ¿No? El empuje, ¿no? Según el principio de Arquímedes, tiene una magnitud que es igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo. Entonces, ¿cuánto desplaza de fluido este cuerpo? Desplaza todo lo que se sumerja. Todo esto está sumergido. Entonces, todo ese volumen lo desplaza. ¿No? Entonces, acá, en el lugar del peso, voy a poner, en el lugar, perdón, del empuje, voy a poner el peso del fluido. Entonces es masa de fluido, de líquido, por la gravedad. Pero esta masa de líquido, ¿cómo se calcula? Bueno, densidad de líquido, porque voy a sacar masa de líquido. Densidad de líquido por volumen de líquido. Y aquí, para sacar la masa del sólido, tiene que ser, en este caso, ¿verdad? Todo el sólido que está sumergido es el cerezo y también es el hierro, ¿verdad? Entonces aquí sería la masa del cerezo más la masa del hierro. Cada una la voy a calcular por aparte. Jamás vaya a recurrir usted a sumar densidades. Eso es equivocado, eso es pecado. ¿Vea? Eso no lo vaya a hacer. Lo que podemos sumar son masas. Muchas veces podemos sumar volúmenes, pero densidades, eso por favor no lo vaya a hacer. Bueno. Entonces, acá tenemos todavía más para desarrollar, ¿verdad? Aquí masa del cerezo. También lo podemos dejar en función de su densidad y su volumen. Entonces voy a poner la densidad del cerezo, volumen del cerezo, más densidad del hierro y volumen del hierro. El volumen del líquido, como les decía, es todo lo que está sumergido del sólido y pues está sumergido tanto el cerezo como el hierro. Entonces aquí va el volumen del cerezo y va el volumen del hierro. Voy a distribuir. Y la pregunta es el volumen del hierro, ¿verdad? Entonces voy a despejar el volumen del hierro. He pasado esto a restar al otro lado. Lo paso a restar para acá y saco factor común volumen de hierro. ¿No? Y arriba puedo sacar factor común volumen de cerezo. Vale. Y ahora ya estamos listos para sustituir. La densidad del cerezo ya nos lo daban, que eran los 800 kilogramos sobre metros cúbicos. La densidad de líquido, pues aquí decía que era agua, pues entonces sería 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. La densidad de líquido, otra vez voy a poner 1000. Y la densidad del hierro también la daba el ejercicio. Usted en la guía de ejercicios no va a ir encontrando las densidades en cada problema, pero al final de la guía hay una tabla de densidades que puede ocupar. Si a usted le dicen el material, usted cuenta con esa información. Bueno, aquí yo lo puse pues porque para que se vea, ¿verdad? La tabla no se iba a ver toda, ¿verdad? Entonces 7800. Y el volumen del cerezo, pues
como es un bloque y me dan las dimensiones, ¿verdad? Entonces sería 20 por 10 por 2. Y en centímetros cúbicos. Todas las medidas están en centímetros. No hice la conversión porque aquí pues ya puse bastante explícito que pues las unidades de las densidades se me van a cancelar y entonces lo que va a pasar es que me va a dar la respuesta en centímetros cúbicos. Esto da como resultado 11.765 centímetros cúbicos. Entonces, esta sería la respuesta al ejercicio. Con esto terminamos la clase número 1 de la semana 7. Espero que haya sido de provecho y que nos tomemos la tarea de ir resolviendo la guía, ¿verdad? No nos dejemos atrasar. Saludos y gracias por su atención.